Hoy es el segundo mensaje de esta serie y espero que sea de bendición a la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí en la casa de Dios, aun si tú nos ves en redes sociales. Espero que sea un mensaje de bendición a tu vida. Hoy pues es el inicio de las partes de la armadura y estamos en esta serie llamada Fortalecidos. Y déjame ir rápidamente a esto. Este segundo mensaje de esta serie, Fortalecidos, es base para tu vida, ya que te da los principios claves para poder tomar la armadura de Dios. Y de eso se trata esta serie, la cual tiene como fin enfocar nuestras vidas no a los problemas que vivimos día a día, sino a la vestimenta que nos ayuda a poder salir adelante en el mundo que vivimos. Y la idea de esta serie, quiero ser muy claro en ello, es ayudarnos no a que las circunstancias sean distintas, sino aprender a vivir tomando la vestimenta que Dios tiene para nuestras vidas, para que, como dice la misma palabra de Dios, poder resistir el día malo. Buscamos que la iglesia comprenda la realidad de la guerra espiritual, identifique correctamente a su verdadero enemigo y establezca el fundamento correcto, depender del Señor Jesucristo. Por ello es que hoy queremos llegar a tu vida. Hoy iniciamos con la introducción y el pasaje que hace que de veras esta armadura sea base en tu vida. Y déjame trato de explicar. La semana pasada vimos Efesios 6 y estuvimos hablando del versículo 10 al versículo 13 en cuanto a una introducción que tiene que ver con la armadura de Dios y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero hoy vamos a dar la base que transforma nuestra manera de ver la palabra de Dios, la base que hace que la armadura realmente tenga esa fortaleza en nuestras vidas. Históricamente dentro de Efesios, y te quiero dar un repaso por lo que es Efesios, históricamente el apóstol Pablo escribe esta carta alrededor del año 60-62 después de Cristo, estando preso en Roma, probablemente encadenado un soldado romano de quien fue inspirado por medio del Espíritu Santo para voltear a ver la armadura, y digo probablemente porque la Biblia no lo dice textualmente, pero dentro de lo que era ese momento es obvio que fue inspirado por el Espíritu Santo para tomar la armadura de Dios como una parte base para enseñarnos a nosotros verdades espirituales que transformen nuestra vida. Y de eso se trata esta serie, fortalecernos de tal manera que nuestra vida pueda mostrar quién es Cristo Jesús, que nuestra vida pueda ser guiada por Dios. Y con esto te quiero llevar al mensaje de hoy, dando un repaso rápidamente. La serie, como lo dije, es Fortalecidos. La semana pasada estuvimos hablando y dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Siguiente versículo dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y déjame te digo esto, la idea del mensaje de hoy tiene que ver no solamente con tomar la armadura o vestir la armadura, sino tenerla fija. Que realmente sea una armadura que no se mueve y que nos ayuda a poder combatir nuestra guerra espiritual. Y como lo dije la semana pasada, hablábamos dentro de esto para entender algunos principios claves. Hablamos de prepararnos para la batalla, aceptando la responsabilidad. Y déjame te digo, cristiano, escúchame bien, es tu responsabilidad tomar la armadura. Hoy en día nos quieren enseñar que todos son responsables menos nosotros. Yo quiero ser muy honesto contigo. Eres tú quien decide cómo vivir la vida cristiana. ¿Me estoy explicando, amén? Eres tú quien decide hacer las cosas como Dios pide o no. Es tu responsabilidad. Dice vestíos, no dice que te vistan. Que te agarren, que te acuesten, que te echen talquito en tus pompas y te pongan tu pañal con la armadura. No dice eso.
dice literalmente: tú vístete de la armadura. Tú toma esa vestimenta que te toca a ti como cristiano. Aquí está la clave para entender la parte fundamental. Peleamos una batalla espiritual y hay que aceptar nuestra responsabilidad para luego confrontar al enemigo. El enemigo no es la persona que te cae mal. El enemigo no es tu esposa cuando te peleas o tu esposo cuando te peleas. Bueno, yo sé que aquí ningún matrimonio se pelea, ¿verdad? Es matrimonio, dice, pero por si acaso conoces a alguien, porque ningún matrimonio se pelea, amén. Mentirosos, pecadores. Déjame te digo, se llama pecado, no, déjame te digo, él no es tu enemigo, ella no es tu enemiga. Cuando tu hijo o tu hija desobedece, no es tu enemigo. Dios te puso para guiar a esos hijos y necesitas tomar la responsabilidad que te toca como padre o como madre, como discipulador, como líder dentro de la vida de las personas, para luego confrontar a ese enemigo y entender que se trata de edificar la vida de otros y ayudarles a crecer resistiendo con estabilidad. Y esa palabra estabilidad tiene que ver con firmeza, tratando de explicar lo siguiente, hermanos. Aún cuando vives momentos difíciles, aún cuando las situaciones no salen como tú quieres, Dios te pide mantenerte firme. Y es donde entra la armadura de Dios. Es donde las cosas pueden cambiar cuando tú tomas la armadura, tu manera de ver las situaciones. Hoy vamos a ir a este segundo mensaje de la serie y vamos a hablar de una de las partes más importantes de la armadura. Se puede decir que la más importante de todas. Y déjame te digo algo interesante. Ni siquiera es algo que se alcanza a ver físicamente. Es algo interno. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. Porque hermanos, podemos salir con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Podemos llegar y aparentar cierta fe, pero nuestro interior es lo que hace la diferencia. Amén. Y déjame te digo, cuando llegas a la iglesia, tú puedes llegar diciendo, mi cara de cristiano. Hola hermanos, ¿cómo está? Dios le bendiga. Hey, déjame te digo, de verdad, Dios ve el interior. Y Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe cuáles son tus luchas y con qué batallas. Y antes de pensar aparentar una armadura, necesitas ir a lo que sostiene esta armadura. Dentro del contexto de Efesios capítulo 6, se habla de ceñir los lomos con la verdad. Y para que una armadura estuviera fija y pudiera tener la firmeza para ir y combatir, necesitaban no solo ponerse sobre los hombros, según los historiadores y expertos en este tipo de armaduras, dicen que quebraría los hombros, los lastimaría, quizás hasta las costillas por el peso. Y la manera en que se hacía, se tenía que ceñir los lomos con un cinturón que pudiera sostener la armadura, las placas de fierro que podían impedir que traspasaran dardos. De eso te quiero hablar hoy, no de lo que se ve externo, de lo que se ve interno, de lo que hace la diferencia. Hoy nos enfocaremos en la primera parte que menciona Efesios y es interesante porque, como ya lo dije, no tiene que ver con lo que se ve. Históricamente, dentro del contexto de Efesios 6, Dios está tratando de establecer principios espirituales a través de algo físico que es una armadura. Y con esto quiero que vayas allá a Efesios 6:14 y vamos a comparar Efesios 6:14 con Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 en lo que vamos avanzando dentro del mensaje. Y quisiera de veras que cada uno fuera viendo en la palabra de Dios. Si traes tu Biblia o tu celular, puedes buscarlo, si no, aparece en pantalla. Dice el pasaje, estad pues firmes. Y luego te da algo interesante.
ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. La base de la armadura no es visible, es la parte interior de la misma que no es notada o no se ve a simple vista, que era lo que mantenía la firmeza de ella de tal manera que podía ayudarle a sostener el soldado para poder ir y combatir con ligereza. Quiero llevarlo a nuestra vida porque cuando tú estudias la verdad en la Biblia, tú puedes entender que es la palabra de Dios. Ceñirse con la verdad significa fundamentar nuestra mente en las verdades de nuestra posición en Cristo, que somos sellados por el Espíritu Santo, bendecidos con toda bendición espiritual, resucitados y sentados en los lugares celestiales y salvos únicamente por gracia, por medio de la fe y no por obras. Te doy esto para entender algunos puntos importantes. Muchos cristianos quieren vivir de las obras, hermanos. Yo me siento bien haciendo, yo voy, yo hago, yo digo, yo estoy en la música, yo estoy en producción, yo estoy aquí, yo estoy acá. Eso no es malo, eso es parte de un cristiano que está bien cimentado. Pero lo primero que necesita es ceñir los lomos con la verdad. Y tú dices, ¿qué? ¿Me pego la Biblia acá en la espalda? No. Es interesante cuando tú combinas este pasaje y una de las reglas del estudio bíblico es comparar escritura para poder definir conforme a la palabra de Dios a qué se refiere. Y primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 te explica un poquito más. Doctrinalmente, al comparar escritura podemos entender que así como en la antigüedad el cinturón era parte importante para ceñir los lomos físicos y fortalecer la espalda para resistir el peso de la armadura, en nuestros tiempos, el tiempo de la gracia de Dios, Dios nos pide igual un cinturón pero espiritual que sostenga nuestra armadura. Si comparamos esto con primera de Pedro 1:13, dice la palabra de Dios, por tanto ceñid los lomos de vuestro ¿qué? ¿Sabes dónde empiezas a tomar la armadura de Dios día a día? Aquí, en tu mente. En tu mente. Y es lo que hace la diferencia. Es lo que hace que transformes tu vida. Tiene que ver no con lo que aparentamos ante la gente, con lo que somos en nuestro interior, con lo que vivimos diariamente donde nadie nos ve. Ahí es donde realmente se muestra qué tan ceñida está nuestra mente. Es interesante la palabra griega. La palabra griega utilizada para definir para definir entendimiento es dianoia, que se define como mente, pensamientos o entendimiento. Y lo que está tratando de explicar al comparar escritura y entender que la verdad según Juan 17:17 es la palabra de Dios, y entender que cuando habla de los lomos que te fortalecen tiene que ver con tu entendimiento y tu mente, ahora podemos llegar a estos principios para poder guiar nuestra vida. Así como los lomos físicos representan el soporte de la armadura física, la armadura de Dios es el soporte de la armadura de Dios es nuestro entendimiento. Es entender que nuestra mente es la que rige hacia dónde vamos. Somos lo que creemos, caminamos hacia donde tenemos fe o confianza. Dios quiere trabajar en tu vida. En la Biblia los lomos representan el asiento de la fuerza, la estabilidad y la potencia del ser humano, pero en el tiempo de la iglesia, en la guerra espiritual que enfrentamos el día de hoy, que aún habla Efesios, tiene que ver con nuestra mente. Para nosotros como cristianos, dentro de la dispensación de la gracia de Dios, necesitamos ceñir nuestra mente. ¿Qué es esto? Ajustar y fortalecer nuestra mente entendiendo
que nuestra mente y pensamientos tienen que ir dirigidos hacia donde Dios lo quiere. Hermanos, hay algo que enseñamos en el discipulado en una de las lecciones. Lo que más alimentes es lo que controla. Déjame te digo cuál es el peligro que vivimos el día de hoy. Hoy hay tanta información en el mundo que es tan fácil olvidarte que tienes que pasar tiempo en la palabra. Y hoy en día pasas tanto tiempo dándole vueltas a redes sociales que se te olvida que es Dios quien quiere guiar tu vida. Entendiendo que Dios habla de nuestro entendimiento, nuestra mente y discernimiento, quiero darte el contexto histórico de los dos libros. Efesios, como ya lo dije, es un libro escrito por el apóstol Pablo en un momento donde está en la cárcel de Roma. Muy probable dentro de Efesios 6 fue inspirado al ver una armadura y compararlo con lo que Dios le estaba mostrando. Pero Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, que es donde vamos a basarnos, también es importante conocer el contexto. Históricamente la primera y segunda carta de Pedro no fue dirigida a la iglesia gentil, y esto es un punto importante, no fue dirigida a la iglesia gentil, sino de manera muy específica a los judíos creyentes que habían sido forzados a abandonar Judea y Jerusalén debido a la persecución romana y judía. Y yo sé que hoy en día hay religiones como el catolicismo que quiere establecer que Pedro es el Papa, y de ahí, déjame te digo lo que sí dice la palabra de Dios. Pedro literalmente es apóstol a los judíos, no lo puedo cambiar, así lo dice la Biblia. Y Pedro tenía una comisión, ir a buscar al judío que había tomado de la gracia de Dios para mostrarle que tenía que seguir adelante y que valía la pena pertenecer a lo que era la iglesia, que ahora Dios había unido al gentil y al judío por medio de la iglesia. Y tú dices, a ver, Roberto, ok, se oye y lo entiendo, pero ¿dónde lo dice? Bueno, la verdad es que Primera de Pedro 1:1 es muy claro para quien escribe Pedro, Primera y Segunda de Pedro. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes eran los expatriados? Era el pueblo judío que había sido perseguido porque habían creído en la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo Jesús. Y por eso tomamos devocionalmente estos pasajes, entendiendo que Dios los aplica a nosotros cristianos dentro de un contexto donde doctrinalmente va aplicado para un pueblo judío. ¿Me estoy explicando la diferencia? Y hermanos, cada uno de nosotros puede tomar verdades de aquí. Ahora, yo no vengo a criticar ningún tipo de doctrina. Y de veras, esa no es mi función. Pero mi función sí es decir lo que dice la Biblia, amén. Y déjame te digo, Dios quiere que a través de esta enseñanza podamos alimentar nuestra mente y guiarnos conforme a la palabra de Dios. Pedro demuestra a los judíos que se han tomado de la gracia de Dios, que la verdadera santidad y seguridad ya no depende de los ritos que quedaron atrás, que eran sombra de lo que había de venir. Ya no depende de las obras, como dice Efesios 2, 8 y 9. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tu armadura física, tu armadura que va día a día mostrando quién es Cristo, no es la parte importante. Lo importante es el interior, y es lo que está tratando de establecer. Y yo quiero llevarlo a tu vida, hermano. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo está ese interior el día de hoy con Dios? Será el momento de regresar a Cristo Jesús y fortalecerte y ceñir los lomos de tu entendimiento. Dios operó de forma sobrenatural y soberana a través de ambos apóstoles, Pablo y Pedro. Dicen que eran hermanos y hermanos inseparables. Se le reveló el ministerio de la iglesia a Pablo, quien fue quien escribió las cartas a la iglesia.
Mientras que Pedro se le reveló el ministerio a los judíos, pero que eran cristianos, y ambos tienen enseñanza para tu vida y para mi vida, para guiar nuestras vidas conforme a lo que Dios quiere. Ahora te llevo con todo este contexto histórico para entender que los dos explican al cristiano, personas que han recibido a Cristo en su corazón y que inician una nueva vida con Cristo, la importancia de ceñir los lomos de la verdad. Pero Pedro nos presenta la parte práctica y nos dice que son los lomos de nuestro entendimiento. Esto cumpliendo con una de las reglas del estudio bíblico, como ya lo dije, comparando escritura. ¿Cómo fortalecemos nuestra mente? Bueno, Efesios 6:14 te da un principio clave con la verdad. Lo leímos hace un rato. Juan 17:17 dice que la palabra de Dios es la verdad. Y podemos comparar muchos pasajes que te hablan de esto. Pero en pocas palabras, nuestro entendimiento necesita tomar de la verdad de Dios para transformar nuestras vidas. Salmo 119, 160 también habla de que la palabra de Dios es la verdad. Segunda de Timoteo 2:15, y lo pueden apuntar. La firmeza de la armadura de Dios en nuestra vida se sostendrá por nuestra relación con Cristo en su palabra. Y déjame te digo, tú vienes a la iglesia y es para edificar a los santos, es para ayudarte a crecer. Pero realmente el sostenimiento de la armadura día a día está en tu casa, en tu tiempo a solas con Dios. Cuando vas a Cristo a través de su palabra para ver lo que Él quiere mostrarte día a día. Eso es lo que hace la diferencia. Mucha gente llega a la iglesia y dice, yo llego cada domingo y no cambio. Hermanos, es tu tiempo con Dios lo que hace la diferencia. La fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Tu tiempo con Dios es lo que hace la diferencia. La iglesia te va a ayudar a edificarte, es donde va a haber roces, es donde vamos a querer crecer juntos, es donde hay una visión de cómo honrar a Dios. Pero tu tiempo a solas con Cristo Jesús es lo que va a formar la fortaleza para cargar toda una armadura y poder mostrar lo que Dios quiere a través de tu vida. Esa es la gran diferencia. Tú y yo como cristianos no podemos avanzar en nuestra carrera o en nuestra vida de servicio a Dios si no nos ceñimos o forjamos los lomos de nuestra mente. Es decir, si no sujetamos nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Así como la armadura completa se sostiene en los lomos del soldado, de igual forma nuestra armadura espiritual se sostiene en nuestra relación con Dios. La armadura de Dios se sostiene en la convicción de conocer a Cristo y vivir para Él. La armadura de Dios se sostiene cuando nuestra mente entiende que nuestra vida le pertenece a Cristo Jesús y que ahora vivimos para Él. Tú dices, ¿cómo logro eso? En ese tiempo a solas que tienes que pasar en la palabra. Para que sea el Espíritu Santo quien da testimonio a tu espíritu de que eres llamado hijo o hija de Dios. Y que sea el Espíritu Santo quien te guía y te ayuda a comprender que Él es tu Padre Celestial y te ama. Ahora, la parte interesante de todo esto es que apenas te di la introducción del mensaje, prepárate. Quería ver las caras de algunos. Hoy vamos a hablar de esta posición que tiene que ver de nuestras bases. Tú no puedes llegar a soportar la armadura de Dios si no tomas de la palabra de Dios. Y te voy a decir esto, muchos empiezan la vida cristiana y empiezan a servir a Dios y a hacer cambios en su vida, en sus fuerzas, y luego en el camino se empiezan a rendir. Dicen, es que algo pasa, ya no tengo las ganas. Te olvidaste de pasar tiempo en la palabra. Te olvidaste de entender que es el Espíritu Santo quien da testimonio a tu espíritu a través de la palabra de Dios para guiarte. Te olvidaste que lo que Dios te enseña necesitas ponerlo en práctica. Tú y yo necesitamos edificar nuestra visión en Cristo, nuestra mente.
hacia dónde vamos. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. Dios no está peleado con que tú tengas metas y objetivos. Y a veces creemos que Dios nos latiguea y pobrecito de mí. Déjame te digo, Dios no está peleado en que quieras tener un buen trabajo. Dios no está peleado con que quieras tener una buena economía. Dios no está peleado en que quieras tener un negocio. Dios no está peleado en que te quieras casar. Algunos de ustedes, profes, estoy jugando, pero si quieren les presento a alguien. Dios no está peleado con nada de eso. Y los jóvenes son los que se quieren casar, es lo que me asusta. Dios no está peleado con nada de eso. Déjame te digo, cuando tu mente se une a la mente de Cristo a través de su palabra y ahora es parte de tu visión. ¿Sí me explico la diferencia? Cuando entiendes que lo que Dios te ha dado es para honrarle a Él. Que de veras Dios quiere guiar tu vida y necesitas edificar tu visión en Cristo para luego enfocar tu vista en el cielo. Y con esto vamos a dar inicio a este mensaje esperando que sea de bendición. Hay que edificar nuestra visión en Cristo. Me voy a ir a 1 Pedro 1:13 y te da algo clave. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El primer paso es ceñir nuestros lomos con la verdad. Es decir, ceñir nuestro entendimiento con la palabra de Dios, edificando nuestra visión, nuestro plan, nuestra forma de pensar en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Meditando la palabra de Dios y activando el plan de discernimiento. Dos cosas fundamentales y déjame trato de explicarlo. Yo recuerdo cuando yo llego a la vida cristiana y llego con vicios, entre ellos el alcohol. Y una de las cosas que yo hice fue dejar todo lo que yo tenía que dejar así de golpe. Y muchos me preguntaron, ¿no batallaste con algo? No. Pero ¿sabes por qué? Porque agarré la palabra de Dios y me sumergí en ella de tal manera que yo quería conocer cada día quién era Cristo para mi vida. De tal manera que yo pensaba que ahí en esa palabra Dios tenía las indicaciones de lo que Él quería de mi vida. Fue un tiempo íntimo con Dios. Me acabé Isaías en un día. Son 50 capítulos, 52 si no me equivoco, algo así, no me acuerdo ahorita cuántos son, pero déjame trato de explicarte. Y quiero decirte, tú quieres encontrar realmente una verdadera relación íntima con Cristo Jesús. Empieza a ver la palabra de Dios como algo en serio, no como el libro que te piden que leas, sino como el instructivo de tu vida. ¿Me explico la diferencia? Hay una gran diferencia, hermanos. ¿Alguien ha armado alguna vez algo sin instructivo? Yo soy de los que más hace eso. Y siempre me sobran piezas. No sé por qué, compré una caminadora, empecé a armarla, ya tiene mucho que la compré, sirve para colgar las toallas, buenísima, de veras con ganas. Pero la compré y yo dije, ¿para qué quiero instructivo? Para cuando acordé, tú aplanas el botón que levanta la caminadora y en vez de levantarla la baja. Tú quieres subir la caminadora para que esté más fuerte y tengo que aplanar el botón que la baja para que la suba. Funciona a medias. Déjame te digo, a veces así somos con Dios. Vemos su palabra como un instructivo que no queremos leer y luego empezamos a batallar y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué se me está acabando la fe? Pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú descuidas la palabra de Dios, tu fe se empieza a apagar, empiezas a perder la visión de lo que Dios tiene en tu vida y empieza la picada y el desánimo espiritual. ¿Me estoy explicando? ¿Tú quieres tomar la armadura? Empieza a ceñir tu mente. Es algo que ni siquiera lo va a ver la gente, tú lo vas a saber. Medita la palabra de Dios, empieza a meditar en ella. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios. Y luego me encanta cómo lo dice. Y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Necesitas que tu mente sea cautiva. Tus pensamientos, ¿en qué? En la mente de Cristo. ¿Quieres realmente un matrimonio sólido? Empieza a vivirlo como te lo pide Cristo. Varón, te guste o no, y yo sé que te gusta aventarle las responsabilidades a tu esposa, delante de Dios tú eres quien va a dar cuentas por tu familia. Esa es tu responsabilidad por tu matrimonio, esa es tu responsabilidad. Varón, tú eres quien va a dar cuentas por la visión a seguir en tu familia. Es que no sabes que mi esposa es bien mandona. Pues no lo sé. Lo que sí sé es que Dios te va a pedir la misma responsabilidad. Él no dijo, depende el carácter de tu esposa si tienes la autoridad o no. Él dijo, tú eres la autoridad. Y esa autoridad, aunque se oye muy padre, déjame te digo, te da la responsabilidad de guiar a la familia. Mujer, tu función es ser esa ayuda idónea. Y esa ayuda idónea que, como dice la misma palabra de Dios y se define aún en la palabra hebrea usando en Génesis, esa fortaleza que le ayuda no simplemente a vivir la vida física, a vivir una vida espiritual, a entender que de veras cuando Él está débil tú dices vamos hacia adelante, esto es lo que Dios dice. Hijos, nos toca aprender a obedecer a nuestros padres y honrarlos. ¿Cómo los honras? Haciendo las cosas que Dios pide. Discipulador, discípulo. De igual manera necesitas tomarte de la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No a lo que tú piensas. Y déjame te digo, discipulador, cuando tú enseñas la Biblia, Dios está esperando que hables su palabra, no tus ideas. Me estoy explicando, cuando un servidor se para aquí, tiene que hablar la palabra de Dios, no lo que yo piense. Y quiero decirte esto, discipulador, líder, tú necesitas estar en la palabra. Tú no puedes guiar un pueblo hacia Dios cuando ni siquiera tú estás cerca de Dios. Y estar cerca de Dios no es ir con la espada cortando cabezas, no es ir con la espada simplemente por las calles. Estar cerca de Dios es en tu intimidad, forjando tu mente con su palabra, permitiendo que Dios te guíe y te ayude a hacer cambios dentro de ti, tomando decisiones para ser la persona que Dios quiere. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Y cuando tú vas a la palabra de Dios, te das cuenta de que cada una de esas palabras tiene que ver con la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que pasa más en tu mente? ¿Qué es lo que traes en mente día a día? Porque siempre traemos algo, ¿estamos de acuerdo? Es la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que 24/7 tienes que estar pensando en un versículo de la Biblia, no me malentiendas. Que tu vida, día a día, la vayas comparando con la palabra de Dios. ¿Me explico la diferencia? Que día a día, lo que voy a decidir en mi trabajo hoy, lo que voy a decidir en mi matrimonio hoy, este round que me voy a aventar en mi matrimonio, esta situación, ¿es mi orgullo o tiene que ver con honrar a Dios? ¿Me explico la diferencia? Que cuando vengo a la iglesia no es simplemente aparentar una armadura, vengo porque tengo la convicción de querer honrar a Dios, no simplemente por llegar, hermanos.
que de verdad en nuestra mente pase lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Que de veras estén en nuestra mente. Que no sean las decisiones porque las tengo que hacer, sino porque paso tiempo con Dios, de tal manera que Dios redarguye mi corazón y me da convicción de servirle. Me da convicción de ir adelante. Nuestra mente es el campo de batalla que necesita la estabilidad de la palabra de Dios. Tu mente es la que más batalla. Y si agarras tu celular todos los días para pasar tiempo en redes sociales, más. Porque te la pasas viendo tanto contenido y tantas cosas que se quedan aquí. Y lo que más alimentes es lo que va a dominar. Tú alimentas para el espíritu y vas a tener bendición de ello. Tú alimentas para la carne y quieras o no, tu mente se va a desviar. Yo quiero preguntarte, ¿qué es la palabra de Dios para ti al día de hoy? ¿Realmente es el instructivo que quieres conocer día a día? Cuando tú estás en la palabra de Dios se va a activar el plan de discernimiento. Dice el pasaje de 1 de Pedro 1:13, sed sobrios. Y es interesante porque cuando tú ciñes los lomos de tu entendimiento y tú estás en la verdad de la palabra de Dios, empieza a haber una sobriedad. Empieza a ser una sobriedad donde ahora empiezas a estar alerta de la situación. Según la palabra griega utilizado en sobrios, que es la palabra nepo, se describe como un estado de vigilancia intelectual y lucidez espiritual. En pocas palabras, alguien sobrio es alguien que está alerta. ¿Alerta a qué? Alerta a que no llegue el enemigo y me haga caer, a que esté visualmente y con mis oídos atento a lo que hay a mi alrededor. Y hermanos, déjame te digo, jamás podrá llegar uno a una sobriedad espiritual cuando no se mete a la palabra de Dios. Porque es la que te va a guiar para decir, ten cuidado con esto. Esto afírmalo. Y quiero invitarte a algo hoy, a saber analizar tu vida y ver qué es para ti la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y ese velar tiene que ver con una alerta, aún doctrinalmente tiene que ver con oración, pero yo quiero llevarlo a tu vida. Una persona sobria es alguien que tiene el control. ¿Me estoy explicando? Ahora yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué área de tu vida no está controlada? ¿La pornografía que ves a escondidas? ¿Esa que piensas que nadie te ve pero Dios está ahí? Ahora no vengo a juzgarte, vengo a que te analices. La infidelidad, el pecado que cometes a escondidas, tu lejanía de Dios cada día para venir a aparentar una salvación y una gracia de Dios cada domingo. Ya no eres ni siquiera sobrio para abrir la palabra de Dios porque ahora no tienes ni el control y el deseo de abrir la Biblia. Ahora tu carne te gana y te dice no la abras, ponte a hacer otra cosa, qué flojera, y te vence. Porque yo no sé si te has dado cuenta de esto. Tú aflojas tu tiempo de lectura, tú aflojas tu tiempo con Dios y luego cómo cuesta volver a abrir la Biblia. Hasta el anuncio de la tele que te caía gordo te atrae más que abrir la palabra de Dios. ¿Sabes lo que está sucediendo? Una lucha de la carne. El lomo que sostenía esa armadura se empezó a aflojar. La verdad de Dios ya no está como prioridad en tu vida y ahora te cuesta. ¿Qué necesitas? Regresar a Cristo. Empezar a ser la persona sobria que toma decisiones.
Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice si el diablo saldrá a buscar a quien devorar, él va a salir. La pregunta es si tú estarás tan débil que será fácil que te devore. Que tu mente esté tan alejada de la palabra de Dios que sea fácil hacerte caer en pecado. Que te desanime, que te haga sentir que tú no puedes seguir adelante. Proverbios 4:23, y a mí me encanta cómo lo dice Proverbios. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda tu qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque del mal a la vida. ¿Sabes lo que te está diciendo? Si uno no puede ser transparente, hay algo que uno está mal. Y uno necesita ir a Dios y empezar a hacer los cambios. Una persona tiene que ser transparente. De todo lo que esté a escondidas, algo está mal. Es que como jóvenes tengo mi noviazgo a escondidas, está mal. Estás dañando tu vida espiritual, no te das cuenta. Es que como adulto estoy haciendo esto. Ay, pues nomás es la emoción de estar con mi compañera de trabajo. Está mal. Está mal. Uno tiene que ser honesto con Dios. ¿Sabes lo que nos va a mantener sobrios? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra la que nos va a guiar. Mantenerte alerta para no dejarte desviar o perder el plan perfecto de Dios para tu vida. Mantente alerta. Mantente alerta. Tú dices, ¿cómo lo hago? Métete a la palabra como nunca. Ve a la palabra de Dios día a día y luego enfoca tu vista en lo eterno. Sigue diciendo el pasaje: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Una frase con una orden que depende no de movimiento físico, no de acciones concretas, sino de estabilidad, paz y esperanza. En la gramática de este versículo, el único verbo principal, el modo imperativo es esperar. Cuando tú estás en la palabra de Dios, manteniéndote sobrio, no para ser quien tú quieres, sino quien Dios quiere, podrás esperar en Él, esperando a tu Señor. Como dice Colosenses 3:2, pondrás la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. El fajarse los lomos de la mente y ser sobrio no son los fines en sí mismo, sino las acciones indispensables que habilitan a la mente humana para poder confiar y esperar perfectamente en la gracia incondicional de Dios sin desfallecer en medio del desierto. Estar en la palabra de tal manera que te mantengas sobrio simplemente es el tránsito para esperar y tener la paz sabiendo que un día Cristo llega. Amén. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida diariamente? Cuando nadie más te ve, ¿realmente estás en la palabra de Dios? Dice Tito 2:11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sabes lo que está diciendo? Cuando tú estás viviendo sobria, justa y piadosamente tu vida, entonces podrás voltear a ver la gracia de Dios, entendiendo que un día Cristo vendrá por ti. Entonces tendrás esa esperanza. Lo demás, sigues viviendo por rutina.
Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo déjame te hago esta pregunta. Si somos justificados por la fe y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no ocupas la Biblia para tener fe y poder sentirte justificado? ¿Sí o no? Cuando tú sueltas la palabra de Dios, ahora empieza: ay, pobrecito de mí, es que yo fui malo en el pasado. Ay, pobrecito de mí, es que yo cómo sufro. Ay, pobrecito de mí. Y empezamos en una debilidad que de verdad el día de hoy se caracteriza como parte de vicios que controlan el sentir que tienen que voltear a verte como un pobrecito. ¡Hey! Eres hijo de Dios, levántate, métete a la palabra, busca a Cristo, toma fuerza de nuevo y sigue adelante. Él ya perdonó tus pecados, está esperando que ahora te guíes por Él. Dale la oportunidad a Él. Ceñir nuestra mente con la palabra de Dios aumentará nuestra fe en su gracia. Y yo quiero cerrar esto con un estudio. En las últimas décadas, científicos han tomado la Biblia para hacer estudios en cuanto a su lectura. Entonces, yo quiero compartirte un estudio que hizo una asociación. Va a aparecer en pantalla los datos de la asociación y los doctores que la hicieron. Y déjame, te doy algunos puntos que llaman la atención. El descubrimiento científico más sorprendente de este estudio, ¿cuál fue el estudio? Poner 40,000 personas a leer la Biblia, ¿ok? Y déjame, te doy este dato. El descubrimiento científico más sorprendente de este estudio fue que la lectura esporádica de la Biblia de 1 a 3 días en la semana, ¿sí me explico? De 1 a 3 días en la semana, no cambiaba absolutamente nada en la vida de la persona. Era lo mismo que no leer. En pocas palabras, tú dices: yo leo 3 días a la semana porque, híjole, es que no entiendes, pastor, está bien cargado. A mí no me tienes que convencer de nada. Es tu relación con Dios. ¿Sí me explico? Pero según este estudio, hasta 3 días a la semana era como no leer. Tenían los mismos resultados que cualquier otra persona. No había un cambio en sus mentes ni comportamiento. No podían mantenerse sobrios. ¿Me explico? Caían en los mismos vicios. ¿Me estoy explicando, amén? Seguían pecando con las mismas cosas. Sin embargo, cuando la frecuencia de lectura alcanzaba a superar las 4 veces a la semana, ahora no lo digo yo, lo dice el estudio quiero aclarar, las 4 veces por semana, al cruzar la barrera de estos 4 días empezaba a haber cambios sorprendentes. Y déjame, te digo que descubrieron. Ahora, gente que simple y sencillamente tomó la Biblia y entendió que era el instructivo para su vida, ¿me estoy explicando? Y que lo empezó a leer diariamente, quizás 4 veces o más en la semana. Disminución del sentimiento de soledad. Según el estudio, bajó un 30% en ese grupo. Disminución de problemas de ira y descontrol, un 32%. Disminución de amargura en relaciones familiares y matrimoniales, reducción 40%. Disminución del consumo de alcohol en exceso, reducción de un 57%. Disminución del uso de pornografía, un 60%. ¿Sabes lo que te está diciendo? La palabra de Dios es tu instructivo que transforma tu espíritu de tal manera que te hace dejar lo que no conviene. ¿Me estoy explicando? Ahora, déjame hablarte a ti que eres cristiano de tiempo.
y que a lo mejor hasta eres discipulador o líder en esta iglesia. ¿Sabes también lo que mostró este estudio? Que alguien que leía 4 veces o más la Biblia, lo voy a decir distinto porque no lo dije correcto, 4 días o más la Biblia, empezaba a haber un cambio también en esa persona que conocía de Cristo. Y aumentaba la probabilidad de querer compartir la fe, mostrar quién es Cristo, evangelizar, un 228%. Aumentaba la probabilidad de querer mostrar a otros lo que les fue enseñado, en pocas palabras, discipular, un 231%. Entonces yo quiero hacerte esta pregunta. Tú que estás en tus luchas diarias, ¿será que te falta tiempo en la palabra para que Dios te empiece a dar sobriedad y poder tomar decisiones? ¿O simple y sencillamente es tu carne que no te deja? Pero luego también quiero hablar de a ti, discipulador o líder. ¿Será que tu falta de deseo de compartir la palabra y de discipular es por tu poco tiempo con Dios en la intimidad? Déjame te digo, venir cada día a decir soy el líder, soy el discipulador, yo guío, yo hago, no sirve sin ceñir los lomos de nuestra mente. Uno tiene que estar metido en la palabra para ser sobrio y tomar las decisiones correctas. ¿Me estoy explicando, amén? Entonces yo quiero cerrar esto de una manera muy sencilla. Eres tú quien sabe cómo está en tu tiempo con Dios, porque no soy la policía para estarte vigilando. A ti te toca con Dios, es tu intimidad con Él. O lo volteas a ver como tu Señor y empiezas a guiarte por lo que Él quiere y empiezas a involucrarte en su palabra y empezar a tomar decisiones en lo que Él te enseña, o simple y sencillamente sigues viviendo en tus fuerzas, cayéndote y soltando la armadura. Eres tú quien lo decide. La base para guiar un buen matrimonio está en la palabra de Dios. La base para guiar una vida consagrada está en la palabra de Dios. La base para mantenerte firme está en la palabra de Dios. Eso es lo que da la base para poder tomar toda la armadura de Dios y poder resistir. Entonces yo quiero resumirlo con una simple pregunta. ¿Será el momento de regresar a Cristo y su palabra y tomarlo como ese verdadero instructivo para tu vida? ¿O seguirás luchando en tu carne? Vamos a orar. Señor Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Gracias por tu gracia y misericordia, Dios. Y estamos aquí reunidos reconociendo que ocupamos de ti, que ocupamos sumergirnos en tu palabra, ir a ti, Dios, día a día, buscar lo que tú quieres para nosotros. Que sea tu Espíritu quien nos guía y nos da paz y sabiduría, Dios, en cada decisión. Nos mantiene sobrios para tomar las decisiones correctas, estando alerta de lo que hay a nuestro alrededor para poder guiarnos conforme a tu palabra. Y así como estás con ojos cerrados, cabeza inclinada, yo quiero hacer una simple pregunta. ¿Será el momento de regresar a Cristo y tomarte de su palabra? No importa qué tanto tiempo tienes en la iglesia, este mensaje es para ti. La armadura necesita estar cimentada en los lomos de nuestra mente. ¿Cómo está tu tiempo en la palabra? ¿Será que sigues cayendo en pecado porque no la ves como el instructivo perfecto? Yo quiero orar por ti. ¿Cuántos pudieran levantar la mano diciendo, tengo que reconocer, me falta ir a buscar a Dios? El día me llena, me siento fatigado, no sé, simplemente he soltado mi tiempo con Dios. ¿Me lo podrías mostrar levantando tu mano? He soltado mi tiempo con Dios. Gracias y gracias por la honestidad, puedes bajarla. Y déjame te digo, no es para penarte, es para orar por ti.
Y yo quiero invitarte a algo. Ahí en tu lugar, haz un pacto con Dios para iniciar, para decir: Señor, yo regreso a tu palabra. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero hacer las cosas como tú me indicas. Quiero poner sólida mi mente en tu palabra para que pueda soportar la armadura e ir adelante. Ora en lo que yo oro desde aquí. Señor, tú viste manos y aún corazones, Padre. Yo te quiero pedir por cada uno de los que estamos aquí, danos la convicción para estar en tu palabra. Que sea tu Espíritu quien nos fortalece cuando abrimos tu palabra, Dios. Que sea tu Espíritu quien nos guía, dando testimonio a nuestro espíritu de cómo hacer las cosas. Si alguien ha dejado por mucho tiempo de estar cerca de ti en la intimidad, que hoy regresen a ti, Dios. Que estemos agradecidos, Dios, por lo que tú has hecho. Que de veras estemos contentos y sirviéndote, Dios, por lo que tú has hecho. Que cuando, como dice Efesios 2:10, que somos hechura tuya para buenas obras, hagamos esas obras por estar en tu gracia, en tu palabra, Dios. Sabiendo que es tu Espíritu quien nos mueve día a día. Que es tu palabra la que es el instructivo en cada área de nuestras vidas. Que es la que nos da la solidez para resistir, Dios, y poder tomar la armadura, Dios. Hoy nos ponemos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.